Qué rico compartir cada que tenemos la oportunidad, sobre todo momentos donde sabemos que todo lo que se comparte va a ser supremamente importante para todos los procesos, sobre todo cuando son así de retadores como estos de la pérdida de un hijo. Como sabemos que esos son de los más complejos de llevar, sin hacer comparaciones, porque los duelos de pronto no se comparan, porque la pérdida para el uno significa de pronto alguna forma diferente para otra persona. Entonces, como sé por esos padres valientes que se han atrevido a compartir esas historias conmigo, por esos contactos bonitos que he podido guiar de la mano del cielo, que sí, bien, todos los duelos son un reto emocional muy grande, que para los padres cuando pierden físicamente hablando a estas almas, digamos, a estos niños pequeños, pero almas grandes, o a sus hijos, así ya estén grandes, pero sabemos que para nosotros siempre sigue siendo nuestros pequeños del alma, pues que es súper importante que tengamos muchas herramientas muy valiosas para que esto no pueda con nosotros. Entonces, me encantaría que escucháramos historias de valor, porque en la historia del otro me veo reflejado yo y porque sé que así como te pasa a ti, me pasa a mí. Hoy tengo una invitada preciosísima que aquí la tenemos, mi Dianita linda. Hola, mi Clarita, honrada por este servicio, por esta invitación y bueno, a dar mucha información de amor a todos. Yo siempre digo mi Dianita y primero que todo pues bienvenida, gracias por tu servicio amoroso, te lo dije ahorita y te lo repito de nuevo porque sé que el poder más grande que existe es de la historia vivida y contada. Y cuando contamos historias, a mí me encanta mucho contar historias porque en las historias nos vemos reflejados nosotros. Cuando nos contaban la historia de Caperucita, veíamos que había cosas de Caperucita que no eran ni tan cuentos, sino que son historias como contadas en un cuento, pero que son reales y cada uno saca su propia como su propia moraleja, pero cuando hablamos de duelos, Medianita, tú viviste uno de los más retadores que he escuchado yo, porque digamos, yo no he tenido la pérdida física de mi hijo, pero si bien acompaño a muchas personas que tienen este tipo de pérdida. Como yo decía al principio, pues es difícil comparar, porque hay personas que me hablan de sentir un vacío tan profundo como el que tú me cuentas que vives, ¿cierto? Todos sentimos diferentes, pero yo sé que cuando perdemos a pequeños, ¿cierto? O a nuestros hijos, todo lo que cuesta hacer que sean concebidos, hacerlos crecer, llevarlos en el vientre, o sea, acompañarlos en las historias, toda la ilusión, todos los sueños que se tienen a largo plazo y cuando vivimos estas historias que yo creo que nadie de manera voluntaria las desea vivir, es muy difícil mientras que estamos ahí. Pero yo te decía que es muy lindo porque tú me contactaste hace no tanto y me dijiste, yo superé este duelo y yo quiero compartir mi historia y yo sé que sí se puede, porque cuando alguien te ve y tú puedes decir, mira, yo viví esto, ya uno de pronto reflexiona si esos problemas, si de verdad son problemas, ¿sí? Cuando veo que tú sí pudiste superar lo tuyo y segundo, Medianita, que si tú pudiste superar el duelo de tu hijo, yo también lo voy a hacer. Así que te doy la bienvenida porque no solo eres bondadosa con tu historia, sino que eres un alma demasiado valiente que ha usado todas las herramientas para hacer este proceso, mi Anita. Así es, mi Clarita, pues es un plan del alma que elegimos mi hijo y yo desde antes de encarnar en esta tierra. Son procesos muy dolorosos, no te puedo decir que no, pero ha sido un proceso también muy amoroso, donde he aprendido a ver mi hijo desde otro punto de vista, de que me salí como de este plano terrenal, de este plano físico, y lo he podido ver de manera espiritual y he aprendido a que mi hijo simplemente cambió sus formas, cambió su estado, que él sigue aquí conmigo y me lo ha hecho saber de muchas maneras y, y digo yo, gracias Dios porque en mi camino he encontrado personas que me lo han hecho recordar como tú, que en algún momento dije, bueno, como la muerte de mi hijo fue repentina, fue a sus 9 años de edad y nosotros realmente no supimos por qué murió, porque realmente no estaba enfermo. Y cuando te contactamos a ti, yo descansé,
triste el saber que él no sufrió, porque él a través de ti me comentó cómo fue su partida y, y no sufrió. Entonces es una transformación del amor, es simplemente ver a nuestros seres queridos trascendidos desde otro punto de vista. Y sí, es doloroso, pero sí se puede salir adelante, mi Clarita, sí se puede. Anita, yo te pregunté con mucho respeto qué parte de la historia querías evitar o querías compartir y me dijiste no, yo voy con toda. Si mi historia de servir, yo creo que es importante que la conozcan y yo creo que para ahí, porque hubo una madre que me contactó cuando se enteró que íbamos a hacer este live y me escribió y me dijo, este duelo para mí es insoportable, o sea, yo no puedo vivir esto, o sea, esto yo no puedo con esto es más grande que yo. Yo decía, qué importante todo lo que vas a compartir. Y yo sé que de pronto el horario es un poco inusual, que la mayoría lo van a ver después, medianita. Y si ustedes que están ahí conectados conocen a padres que han vivido esa pérdida o alguien que está en un duelo muy profundo, invito a que se lo envíen, porque es que no hay nada más lindo que ver la historia del otro y vernos reflejado en ella. Medianita, ¿cómo empezó la historia? Fue repentino, pero ¿qué sucedió que llevó a que sucediera toda esta parte, como digamos, de la parte más complicada que fue el trascender de tu hijito de 9 años? Bueno, mi Clarita, mi hijo tenía 9 años y ese día, por cosas de la vida, yo no estaba en casa, yo solamente trabajaba medio tiempo porque estaba mi hijo de 9 años y mi hija de 4. Entonces, yo ese día habíamos comprado casa y mis papás se quedaron con ellos en la tarde porque yo en la mañana no había ido a trabajar. Entonces, mis papás, como a él le gustaba tanto ir al río, estar con la naturaleza, los animales, se fueron para el río mientras yo trabajaba. Y mi hijo le encantaba las cosas extremas y bueno, entonces él estaba en el río con su tío, con mi papá, mi mamá y mi hija. Y él, en la tierra donde yo vivía, que era en Palmira, Palmira Valle del Cauca, ellos se tiraron allá, van y se suben a una piedrita y de la piedra se tiran al río. Pues así fue. Mi hijo apenas vio eso, se fue y le dijo al tío, vamos, vamos, tío. Entonces cuando eh, mi hijo se tira por segunda vez, él sale con dificultad del agua, pero mi hermano se queda mirándolo porque él ve que el niño va como que no puede con él. Entonces mi hermano va y lo agarra y cuando él lo agarra, mi hijo hace 2 veces como si se descompensara el cuerpo. Se descompensó inmediatamente, fue una muerte de insofacto. Como cosas de Dios, en el río habían enfermeros Mm. y cuando ahí lo pasan al otro lado, le hacen la reanimación normal, pero él ya no responde, o sea, él fue muerte insofacto. Bueno, ellos estaban arriba en la montaña, nos encontramos junto con la ambulancia. Cuando la ambulancia lo revisa, pues me dice, mamita, él no tiene signos vitales. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible si es que él estaba en el río? Él no le, o sea, no tiene por qué haberle pasado nada. Dijo, no, mamita, no, no, él no respira, ya no tiene signos vitales. Pues para mí en ese momento fue algo, un shock, porque yo empecé a revisarlo y le revisaba la cabeza, le revisaba las manos, le revisaba todo su cuerpo y estaba intacto, o sea, no tenía un moretón porque yo dije, se golpeó con una piedra, nada, todo estaba normal. Entonces lo que pensamos fue, bueno, trago agua, pero mis papás me decían, no, mija, él no tragó agua porque él alcanzó a salir del río. Bueno, esperamos 3 meses el resultado de por qué había muerto, pero con la sorpresa de que nos dijeron, hay 3 posibles causas, pero ninguna es cierta, porque faltaron de tomarle muestras en el momento de la muerte. Entonces, una fue un aneurisma, una meningitis asintomática y otra, pues, todo era relacionado con el cerebro, cuando mi hijo nunca mostró ninguna seña de que él estaba mal.
porque él era un niño, primero que todo, fornido. Comía, disfrutaba la vida. Imagínate que habían días que, como a él le encantaba el río, nosotros íbamos al río los fines de semana y cuando llegábamos, todos llegábamos cansados, todos llegábamos y él, y yo le decía, mi amor, ¿vas a descansar? No, 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 mamá. Me voy a ir a jugar con mis amiguitos porque todavía tengo tiempo. Yo no estoy cansada. Entonces, pasado varios meses, 3 meses después, nosotros investigamos, pero ¿por qué? Pero no, o sea, no entendíamos el por qué él había trascendido de un momento a otro, siendo un niño tan fuerte y tan feliz, porque él era muy feliz. Entonces, 3 meses después decidimos no investigar más porque igual nos hacíamos daño investigando, igual el niño no iba a regresar. Entonces, empiezo yo en un camino de transformación a buscar respuestas, porque para uno de mamá, uno no halla respuestas que su hijo parta primero que uno. Y entonces empiezo a ir a la iglesia, empiezo, pero nada, yo no encontraba paz en ningún lado. Pero pasaron cosas muy importantes, entre ellas, la misma semana que mi hijo trasciende, se en la madrugada se me presenta una luz radiante al lado derecho de mi cama, en la madrugada. En ese momento en como que uno está dormido y despierto, Esto fue se antes, presenta. Dianita, antes del trascender. No, Después. eso fue en la misma semana que él Sí, trascendió. pero Después, antesitos de que él trascendiera o no, 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 después. 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 Después que fue el primer encuentro, digo yo, físico que él y yo tuvimos. Entonces, se me presenta una luz radiante al lado de mi cama y yo estaba entre dormida y despierta, pero yo en el fondo de mi corazón sabía que era él. Entonces yo le dije, hijo, yo sé que eres tú, pero yo no lo dije con palabras, sino telepáticamente. Yo le dije, hijo, yo sé que eres tú, pero amor, ve hacia la luz, hacia donde está papito Dios, que yo me quedo aquí cuidando de tu hermanita y de tu papá. Ve hacia la luz. Cuando eso, yo termino de decir eso, la luz se desaparece y yo me despierto. Y al yo despertarme, pues ya como que entro en razón y me pongo a llorar. Entonces yo decía, sí, es mi hijo, es mi hijo. Pero en ese momento yo no entendía nada y yo no procuraba no hablar de esas cosas porque me iban a pensar que yo iba a estar loca. Entonces yo dije, no, yo más bien no digo nada. Después hay algo, Clarita, también que me pasó muy inusual, es que el día que él trasciende, mi esposo se me acerca y me dice, tranquila, tú fuiste una mamá muy responsable, tú siempre le diste mucho amor, yo siempre te amé. Entonces, imagínate que cuando él me hablaba, yo no veía la cara de mi esposo, sino la cara de mi hijo. Y entonces cuando él me hablaba me decía, tú fuiste una mamá amorosa, tú fuiste lo que mejor pudiste dar, tú. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? O sea, me estaban dando aguas, lógicamente, para tranquilizarme. Y yo decía, algo le echaron a esta agua que yo estoy viendo cosas. Me dieron Sí. alucinógenos. Y entonces me empezaron a pasar esas cosas y yo decía, pero es que, pero yo calladita. Y yo miraba la cara de mi esposo y él me decía, bueno, unas palabras lindísimas, lindísimas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Luego, Pero Dianita, empiezo, disculpa, yo te voy porque tú vas contando, pero para que no tenga contexto, tu esposo dale, usualmente no hablaba de esta manera, no era la forma en que él se expresaba, o sea, tú no, pudiste reconocer que no era claro, él. porque mi esposo no es de hablar fácilmente, eh, como cosas, él nos demuestra amor, pero no es para él fácilmente decirlo. Y en ese momento me decían cosas y yo por eso sabía que no era mi No esposo, era que él. era él. Además era su rostro, es que en su rostro yo veía que era mi hijo, entonces yo me quedaba mirándolo y yo decía, ¿qué es esto que estoy viviendo? Bueno, después de eso me empezaron a plumas, empezaron en mi almohada a representarse plumas en todas partes. Mira,
hay otra cosa que yo estaba viendo televisión y de un momento a otro había en una película, novela, un hijo llamaba a una mamá y le decía, mamá, mira, yo aquí donde estoy bien, no te Sí. preocupes por mí, que yo acá estoy bien, estoy feliz, no llores más, mamá. Y yo en ese momento, como que el mundo a mí, como que el mundo se desapareciera y yo estaba sola como con esa conversación y yo decía, siento que es mi hijo que me está hablando a mí. Yo hasta ese momento no entendía nada porque después de ese tramo oscuro quedamos como en un shock y quedamos como en una nube. Nosotros quedamos como en un sueño, como que esto no es real, esto que nos está pasando no es real. Entonces, eh, yo decía, y yo veía a la gente reírse, mi Clarita, y yo no le encontraba como sentido a la vida. Yo decía, pero la gente se ríe, ¿de qué se reirá? Y yo en este tramo oscuro. Bueno, más sin embargo, yo seguí viviendo. Luego, pasado como 3 años, mi Clarita, yo estaba en un dolor muy profundo, porque Anita, fue todo un proceso. ¿tú en ese momento, tú trabajabas por fuera de casa o eras otra, o tu labor era en casa principalmente? No, nosotros teníamos una empresa Ok, propia, pero yo trabajaba medio tiempo y medio tiempo me quedaba con los niños, ok. ¿ya? Y estudiaba en la noche en la universidad. ¿Y cómo era Entonces, eso, Medianita, o sea, el estar en duelo, cuándo te reintegraste y qué tan importante fue para ti, de qué manera lo hiciste? mira, yo pienso, mi Clarita, que yo estuve en la negación como 6 meses porque como yo tenía una empresa propia, nosotros dejamos de ir 2 semanas y a las 2 semanas volvimos a estar como en como en toda esa revolución, aparte que yo también me, me, me hacía, yo no quería sentir ese momento, yo no quería sentir ese dolor tan profundo, entonces me llenaba de cosas. Entonces, 6 meses después, yo sentía un, o sea, yo sentía que mi cuerpo ya no daba más, sentía que me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, sentía muchas ganas de llorar. Entonces ahí decidí hacer un stop y decirle a mi esposo, lo siento, mi amor, pero no puedo seguir con la empresa. Tengo que ir a hacer mi duelo porque si no me iba a enfermar, o sea, Ujú. no sé qué iba a pasar conmigo. Entonces, cuando me fui a mi casa a sentir, a llorar lo que tenía que llorar, a mirar qué hacía con las fotos de Juan Sebastián, si las quitaba, si las dejaba, si no, es cuando yo empecé a hacer mi duelo. Y lo importante, mi Clarita, del primer mensaje de hoy es que cuando estamos en duelo y cuando vemos el trascender de un ser querido, es sentir nuestras emociones, es no hacernos a un lado, es llorar lo que tenemos que llorar, es buscar si es lo importante un terapeuta, porque yo lo hice, en algún momento yo no sabía, mi Clarita, son momentos de que uno no sabe qué hacer, y uno dice, es que lo teníamos en la mañana y a las 4 de la tarde ya no estaba, entonces es como que ¿qué hago aquí? O sea, es para el cerebro también muy difícil entender que tú tienes una persona en la mañana y en la tarde ya no está. Entonces, empieza un proceso también de yo decir, ok, yo no puedo con esto. Yo tengo que buscar a alguien más que me guíe, que me ayude, porque yo no sé qué hacer con tantas preguntas que yo tengo. Entonces Ujú. voy a muchos terapeutas, no fue uno, fueron muchos, unos me gustaron, otros no. Empiezo yo también a la tarea de sentir, entonces empiezo a aprender Reiki, empiezo a ver cosas eh, que van relacionadas con los duelos, que van más allá de la muerte, qué pasa. También empiezo a aprender sobre los ángeles, me empieza a llamar la atención las cosas de los ángeles, la espiritualidad, y empiezo a comprender poco a poco y aceptar que la muerte es un paso que todos vamos a vivir, que sea mi hijo, que sea yo, que sea mis papás, en algún momento lo vamos a hacer, que para nosotros es
Algo difícil comprender que un niño parta primero, pues porque nos han inculcado muchas creencias, donde dicen que primero deben de irse los papás, los abuelos y de último los niños. Ujú. Pero mi Clarita, yo aprendí a comprender que eso son creencias porque desde el mismo momento en que nosotros estamos en la tierra, nos podemos morir. Y morir no es malo. También comprendí que morir es irnos de nuevo a la casa, regresar a casa. Y con mi hijo, entonces me empiezan a pasar cosas que yo digo, Dios mío, si yo no creo que mi hijo esté aquí conmigo con todo esto, entonces imagínate que me empiezo a soñar con él, porque normalmente yo lloraba mucho y hubo un sueño muy especial que yo no entendía. Por eso lo importante de ir a un terapeuta, de hablar, también de ir a acompañamientos. Absolutamente. Entonces imagínate que cuando en el sueño yo estaba en un parque con mi hijo, yo sabía que él se iba a morir y yo le decía, hijo, ve y juega al parque. Y él se iba a jugar al parque con los niños y que yo me escondía detrás de un árbol a llorar, a decir, ¿en qué momento se va a morir mi hijo? Y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando mi hijo se aparecía de un momento a otro y me decía, mamá, ¿tú otra vez llorando por mí? Mírame, yo aquí donde estoy estoy feliz. Estoy con Wow. mis amigos, estoy con mi familia y estoy muy feliz. Ya no llores más por mí, mamá. Mm. Yo, mi Clarita, en ese momento no lo entendí, yo lo soñé y alguien muy especial, que es psicóloga, me dijo, ¿cómo te has sentido? Y yo le dije, pues mira que, pues más o menos, y me soñé esto, le conté el sueño. Cuando yo lo cuento, mi Clarita, es que yo lo hago consciente. Por eso lo importante de hablar nuestras emociones. ¿Y Cuando fue yo se lo lúcido tu empiezo, sueño, Medianita? ¿Fue lúcido? O sea, para ti fue como si hubiera sido como real. si hubiera sido real. Sí. Mira, por aquí también están Cuando, diciendo que una madre también lo soñó así con su hija. ay, Y esto fue como a los 6 meses, dices más, tú, ¿no? no, O este ya fue después, como a los tres a años, los mi Clarice, 3 años, que ok. yo todavía seguía llorando mucho. Y para mí, Entonces, Dianita, antes de que continuemos, porque es que cuando hablamos de duelos hay unas expectativas a veces exorbitantes de los tiempos y esto crea una presión muy grande sobre quien lleva el duelo y no nos enseñaron a vivir pérdidas y creo que es lo más difícil porque yo siempre digo es que nos preparan para los nacimientos y jamás para las pérdidas y mucho menos cuando son de este tipo. Entonces, cuando yo digo, venga, no haga un contacto entre los primeros 4 a 6 meses. Tú misma lo acabas de relatar. Yo me sentía como en un sueño, o sea, bueno, esto no parecía real y me demoré 6 meses para empezar a buscar ayuda. ¿Qué es lo que esto? O sea, tú acabas de darle el sentido a lo que siempre explico, porque yo digo, es que en esos primeros 4 a 6 meses, porque no hay fecha exacta para todos, inclusive hay gente que se sale de estas márgenes, estamos en un proceso de realizar que esto que vivimos sí fue real. Nadie dijo que lo queríamos vivir, pero esto es lo que hay. O sea, esta es la realidad. Que no nos guste, bueno, de esos 4 a 6 meses comenzamos a verificar que esa ausencia sí pasó. O sea, que tú ya no lo tienes que llevar al colegio, que ya tú te levantas y no está, que ya no lo hueles, que faltan los abrazos, que falta la bulla, y más si era un niño que solía ser muy alegre y que por eso lo identificaste en ese mensaje que recibiste por medio de su papá, porque decías, el que está hablando es él, porque es que el que habla es él, ¿sí? Papá nunca habla. Entonces, qué importante que sepan que hay tiempos para esto, ¿cierto? Y que hay momentos que se deben respetar porque apenas el sistema está reposando en esa idea de entender qué es la realidad, porque tú conscientemente viste el cuerpo de tu hijo, lo revisaste, viviste el sepelio, sabías de la ausencia, pero el sistema inconscientemente se niega rotundamente a que esto pueda ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento de respeto para ti y para el alma de tu hijo? Es que tu hijo se da cuenta de que, yo ya no puedo tener control sobre nada, ya no tengo cuerpo, ya mi forma de comunicación es limitada, ¿cierto? Y para ti igualmente, saber que, bueno, él ya no está ahí, tengo que ver qué voy a hacer, necesito reposar, necesito llorar, o sea, buscar como estrategias físicas para poder solucionar eso que hay ahí, que se está sintiendo. Entonces, en esos 6 meses, mira que luego decías, ya luego tuve que ir a buscar ayuda. Yo quiero que quien esté haciendo el duelo se dé cuenta.
que es que hacer un duelo bien hecho no significa que usted deje de llorar, ni que va a estar perfectamente, porque es que un duelo, y quiero que tú lo digas que viste uno de los más retadores, es cíclico. Hay momentos que estamos en la pico, o sea, en el pico de la montaña y decimos, estoy súper bien, está superado. Y hay momentos que vuelves y caes. Y vuelves y sientes que me está doliendo mucho, me hace mucha falta. Y es que esos momentos de nostalgia también hacen parte de un duelo bien vivido. Entonces no es el hecho de no llorarlo, sino de saber que nos tomamos espacios conscientes, no es no estar en el duelo, sino salir de ahí ileso. O sea, como decir, salir de ahí sin una depresión profunda. Probablemente nos mediquen, pero no quedarnos en el medicamento, buscar recursos. Tú dijiste algo súper importante. Visité muchos terapeutas, no todos me gustaron. ¿Tú sabes cuántas veces escucho, no es que fue un psicólogo, no me gustó, entonces no volví? Yo dije, no, pero no era el tuyo. De ahí te llevas por lo menos la idea de qué tipo de terapia no te gusta. Entonces sigues buscando hasta que encuentres lo que sí se adapte. Entonces, sí es importante llorar. Tú empezaste como a cierto punto a decir, venga, yo no puedo más, yo necesito vivir mi duelo. Quizás al principio decían, ve, pero te ves súper fuerte, mira, como si no hubiera pasado nada, porque a veces optamos por ser la funcionalidad en casa, como si yo tengo que velar porque todo funcione, que todo vuelva al orden, entonces simplemente aplazamos un poco nuestro duelo. Por eso hablo yo de los destiempos, pero que sí, ese inicio se debe respetar para ambas partes, para realizar que todo está así. Por eso cuando digo yo no hago un contacto antes de los 4 meses, no. Y si se puede esperar 6, mucho mejor. Espérese, más bien reciba apoyo o más bien haz una guía espiritual si igual quieres tener un encuentro donde pongo mis emociones, pero hay que darse ese tiempo para sentir. Y tú me estás hablando de 3 años. En los 3 años fue que empezaste a ver a tu hijo, donde ya empezaron a tener ese contacto ya profundo por el sueño. Entonces te hice ese intervalo ahí porque es que de pronto la gente dice, ay, pero mírala cómo está hablando. Bueno, ¿cuántos años han pasado, Medianita, después del trascender de tu hijo? Vamos a cumplir 14 años después de eso. 14 años. Y mira la carita que tienes, mira la paz con la que te puedes expresar. Y en esos 14 años, ¿cuántas terapias has tenido? Muchas, mi Clarita, porque yo empiezo a buscar respuestas, entonces empiezo a hacer Reiki, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a hacer cartas, empiezo a hablarle, porque al principio decía, no, yo voy a parecer una loca hablándole a alguien que no está, pero empiezo a entender que él sí está ahí conmigo. Entonces, todo eso me lo enseñaron los terapeutas. Empiezo a hacer cartas. ¿Por qué? Porque recién se fue, como no hubo despedida, como no hubo un gracias, como no hubo un perdón. Entonces, uno como mamá, como papá, como familiar, se siente con mucha culpa. Entonces, la única manera, yo decía, la única manera de comunicarme con él es haciéndole una carta. Empecé a hacer cartas y empecé a escribir, empecé a decirle todo lo que yo sentía, todo. Le pedí perdón porque lo regañé, porque en algún momento le dije cosas que no debía decirle, también le dije que gracias por el momento vivido. Y eso me ayudó muchísimo y esa es una de las herramientas también que hoy les quiero dejar, el escribir y el hablar. También, mi Clarita, estuve yendo a grupos donde se reúnen a hablar sobre lo que sucedió. Y mira que yo al principio pensé que eso, yo decía, voy a ir como a meterme el dedito en la llaga y voy a volver a llorar. Pero cuando yo voy y encuentro que otras personas han pasado por lo mismo y que es normal, a veces habían cosas, mira, yo le decía a Papito Dios, que mi hijo mañana me esté tocando la puerta y hacemos de cuenta que esto no ha pasado nada y, y ya, pero que mi hijo, pídeme lo que quieras, yo le decía, pídeme lo que quieras, pero que mi hijo mañana me toque la puerta y ya, y que la demás gente piense lo que quiera. Entonces, yo después decía, yo como que me estoy volviendo loca, pero cuando voy a esos grupos de apoyo donde hay otros papitos que han sufrido, que han visto la muerte también, que la han percibido ya sea por un hijo o por otro familiar, y me doy cuenta que ellos pensaban lo mismo, yo me tranquilicé y dije, ay, gracias Dios, porque realmente no estoy loca, porque a todos nos vienen esos pensamientos
Y también quiero que las personas que vean este live se sienten identificadas, que hay momentos de que se nos vienen a la cabeza como muchas cosas y a veces no concuerdan con la realidad. Eso es completamente normal porque estamos viviendo un proceso donde la mente, lo que nos pasó no concuerda con lo que venía pasando. Bueno, Sí. entonces es algo muy normal. Entonces empiezo yo a buscar respuestas y yo decía, en algún lado yo voy a encontrar paz, en algún lado y en algún momento. Entonces yo era de religión católica, pero no encontraba paz. Fui a la cristiana, me ayudaron muchísimo, aprendí a orar, vi desde otro punto de vista, pero tampoco sentía que había algo allí. Entonces empiezo a explorar y a buscar y encontré que Dios está conmigo en todo momento y que también comprendí, mi Clarita, que no fue Dios quien me mandó este tramo oscuro. Empiezo a leer mucho también porque es importante dónde vamos a focalizar nuestra, nuestra energía y nuestros pensamientos en ese momento. Entonces nosotros también nos tenemos que ayudar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos escuchando, porque yo, por ejemplo, dejé de ver noticias. Para mí era terrible ver una noticia de un niño porque me ponía a llorar. Entonces yo por mi propia paz dije, no voy a volver a ver noticias. Y desde ahí decidí no ver noticias porque eso me bajaba como la energía. Yo con la energía bajita Y luego y voy y veo ver noticias. algo que la cargue más. Dianita, pero hay un tema aquí que tú tocaste y que iba a ser una de mis preguntas. Hablemos de la culpa, porque no importa si se vivió, digamos, un proceso así de repente como lo viviste tú, pero también cuando hay un proceso de una enfermedad o algo, en la pérdida se manejan muchas culpas. Inclusive ni siquiera estabas tú presente, o sea, ¿qué culpa llevaron tus familiares? ¿Cómo se lidió con esa culpa? Y yo creo que aquí también es lindo saber que tenemos esas culpas, pero de cosas muy humanas, que nos pasan todos los días. Y que si estuviéramos como tan al tanto, como imagínate tú pensando todo lo que haces, mucho cuidado porque se va a morir, mucho cuidado porque se va a morir, pues dejaríamos de ser como tan humanos. Que hay cosas que pasan, pero la culpa en ese momento inicial, ¿a quién fue? ¿A familiares? ¿A Dios? ¿Cómo se repartió esa culpa? Porque es que siempre se rota. ¿Por qué lo dejé? Pues Yo, o sea, o es el otro, o es Dios, soy yo, algo. Alguien tiene que tener la culpa. Pues mi Clarita, mira, yo siempre me echaba la culpa como mamá, porque como yo era la que más permanecía más tiempo con ellos, entonces yo decía, yo como mamá, pues era la que debía haberme dado cuenta que era lo que estaba pasando con mi hijo, como que era algo del cerebro y, y yo no me di cuenta. Pero como empiezo a investigar y ahora algo de la culpa, mi Clarita. La culpa me empezó a generar, ya con el proceso, empiezo a comprender, me empezó a generar en mi seno izquierdo una bolita de grasa, que gracias a Dios, yo por todo el proceso que hice, fue una bolita de grasa y no fue una bolita de cáncer, porque la culpa genera cáncer en las personas cuando no lo han sabido manejar. Entonces, yo empiezo a buscar, como empiezo a buscar respuestas y empiezo a documentarme porque cuando eso sucede, fue una transformación para mí y empiezo a buscar de qué hay más allá de la muerte, qué es la muerte, qué son los ángeles, qué es realmente Dios y por qué esto me pasó a mí, porque al principio peleé con Dios y yo le Mm, decía, pero Padre, si nosotros no somos personas malas, no robamos, no matamos, no hacemos cosas malas, no ¿por qué nos merezco. viene a pasar esto a mí? ¿Ya? Al contrario, ayudábamos mucho a los pobres de nuestra ciudad, llevábamos mercados, hacíamos muchas cosas. Yo decía, pero ¿por qué yo? Entonces empiezo a buscar respuestas, mi Clarita, y donde encuentro y me leo un libro que se llama El plan de tu alma, donde yo digo, claro, es que no es culpa de Dios, no es culpa de nadie, es un proceso que todos vinimos a vivir aquí en la tierra y que mi hijo y yo, antes de venir aquí a la tierra, hicimos un plan en donde yo decidí
escoger esta vivencia porque después iba a ayudar a muchas personas a salir de ese tramo oscuro como hoy lo estoy haciendo. Al principio uno no ve la luz, al principio todo es oscuridad, al principio todo es muy duro, pero hay que sentir y hay que darse momentos y hay que darse la tarea de vivirlo y como tú decías, el duelo es un proceso de subas y bajas y mi duelo no es el mismo del otro porque a veces nos comparamos. Exacto. Ay, pero mira que esa muchacha se le murió alguien, alguien trascendió en su familia y ya está muy tranquila. Y yo dura mucho tiempo, pero es que mi proceso no es el proceso de ella, mis creencias no son las creencias de ella. Lo que yo venía a aprender no es lo mismo que esa persona está aprendiendo, porque yo sí me di duro mucho tiempo y yo decía, pero yo ¿por qué todavía sigo llorando? Dianita, Yo pero ¿por qué? mira que tú inclusive aplazaste el duelo. Entonces imagínate que alguien se compare con la persona que todavía está en estado de shock y diga, no, pero ya está súper bien. Dios mío, cuando tú simplemente lo estás aplazando porque tuviste que funcionar para sostener tu familia. Entonces, por eso las comparaciones a veces no son muy adecuadas, pero sí el inspirarnos en otro que lo han hecho bien. O sea, es como decir, yo no me comparo para verme en desventaja, sino para ver, yo también quiero como tú. Y yo veo que ya después de tanto tiempo sí se puede, porque yo creo que lo más difícil es estar adentro y pensar que esto nunca va a terminar. Porque leer a esa mamita hoy por la mañana que decía, es insoportable vivir sin mi hijo, es Sí. insoportable. Y escuchar a padres que dicen, es que yo ya no quiero vivir. O escuchar a padres que me dicen, tengo un hijo, pero o sea, que parecen muertos en vida. Y lo sé porque hay personas que después de muchos años aún siguen en un duelo completamente profundo donde no desean o no pudieron sanar. Entonces, es más eso, como que yo me inspiro en ti porque yo también quiero sacar este duelo adelante, mas sin embargo soy diferente y lo vivo diferente a ti. Mi Clarita, y quiero decirte algo muy especial. Yo también tuve esos momentos de que no quise vivir y también tuve intentos de no querer vivir más. ¿Y sabes qué pasó? En ese momento me di cuenta que necesitaba ayuda. Yo dije, aquí es cuando yo digo, no puedo yo con esto sola, yo tengo que buscar ayuda para que alguien me explique, me ayude a resolverlo. Entonces, cuando alguien está en ese momento oscuro y profundo, es necesario buscar ayuda y es normal y es completamente porque son Ujú. cosas que nos pasan que no las sabemos resolver y que otra persona con su experiencia lo puede hacer. Entonces es completamente normal, mas no nos podemos quedar allí. Mm, Tenemos que mm, salir de allí, mi Clarita. Y otra cosa, mira, entonces empiezo yo a buscar de Dios, empiezo a comprender, empiezo yo a datearme, empiezo a leer. Entonces lo importante es no quedarnos en el dolor, sí sentirlo, sí hacer el proceso, sí llorar, sí hacer rituales. Entonces yo colocaba su foto, una velita, hablaba con él, le hacía cartas. Bueno, pero entonces empiezo yo a buscar qué pasa después de la muerte y empiezo a buscar cuándo me encuentro contigo. Y yo digo, Dios mío, si esto a mí me va a traer paz, lo voy a hacer. Y yo siempre he hecho cosas que me traigan paz, aunque con mucho temor, mi Claris, porque todo el mundo me decía, no, pero es que si usted va ante una medium, no, usted lo va a despertar, lo va a traer de donde está. Y bueno, eso me decían un montón de porque cosas y yo piensan que le, están dormidos. sí, Ay, Dios santo. un montón de cosas y yo decía, no, a pesar de todo, yo voy a hablar, yo quiero hablar con él porque yo quiero saber primero si sufrió y, y dónde está. Entonces, cuando me encuentro con él a través de ti fue una experiencia maravillosa, Mm, porque imagínate que corroboro muchas cosas. Por ejemplo, yo siempre me encontraba plumas, me encontraba alas, pero pues yo como siempre, como no entendía eso, yo me quedaba calladita. Cuando mi hijo me habla a través de ti y empiezas a dibujar alas y tú me decías, no entiendo, pero estoy dibujando un ala. Entonces yo le dije, yo sí entiendo, porque yo me encuentro alas en todas partes. Entonces fue cuando me dice, sí, mamá, soy yo enviándote mensajes. Entonces también me empiezo a encontrar plumas y también tú me dijiste algo muy importante que me trajo mucha paz. Primero,
me dijiste que cómo la manera en cómo él salió de su cuerpo y que no le dolió. Y segundo, empiezas a escribir gracias, gracias, gracias muchas veces y repintado. Entonces tú nos Mm, explicabas que cuando eso pasa es porque esa personita quiere hacértelo ver, o sea, de manera más muy especial. precisa. Entonces nos decía, gracias porque lo que yo vine a hacer a esta vida, la misión que yo tenía para hacer en esta vida, la Mm, cumplí gracias a ustedes. bueno, Entonces con eso para mí fue, o sea, ya con eso yo decía, ya sé que lo que yo estoy escuchando no son cosas de loqueras, ya sé que sí es él, ya sé que él está en el mejor lugar y entonces, porque como me empezaban a, Clarita, mira, yo estaba pensando en él y sonaba la canción que a él le gustaba. Precisamente imagínate eso. en el sitio, en la ciudad donde nosotros estábamos viviendo, precisamente cuando él trasciende, colocan una discoteca con su nombre. Entonces encontramos su nombre en todas partes, en los carros, en las propagandas por la radio. Entonces yo empecé a decir, ¿seré yo? Pero cuando empiezo a buscar respuestas, empiezo a encontrar que es mi hijo enviándome mensajes a través de esas cosas, yo digo, wow, ¿cómo es esto de mágico? Porque es que es mágico cuando tú empiezas a comprender que la muerte es solo el despertar de la vida, que estar aquí es solamente, este cuerpecito nos limita, pero el estar allá, estamos en todas partes. Entonces empiezo a sentir a mi hijo conmigo siempre. Cuando mi hijo aquí en la tierra, yo a veces no lo veía porque él se tenía que ir a estudiar, era scout, no estaba conmigo mucho tiempo. Cuando él trasciende, mi hijo pasa a estar conmigo todo el tiempo. Ujú. Y a yo saber que él es, con quién está y dónde está. Entonces me empiezo yo a llenar de esas cosas bonitas, porque también el llamado es a que tú creas lo que te trae paz, lo que te trae amor, lo que te trae esperanza. Entonces, también para mí fue creer que cuando yo vaya a partir de este plano terrenal, me voy a encontrar con ese ser allá. Entonces, también la invitación es a hacernos la vida más bonita, y más bonita es en creer las cosas de esperanza, en creer, por ejemplo, a mí no me gusta decirle que él murió, sino que él trascendió. Y uno de los propósitos de mi vida, que el papito Dios me habló y me dijo, tienes que hablar sobre tu experiencia, es el abrir un canal de Instagram y poder hablar de estas cosas que yo viví para que si de algún modo las personas pueden sentirse identificadas, pueden traer, sentirse paz y yo les puedo traer paz y reflexión, yo dije, yo lo voy a hacer. Yo le digo, bueno, papito, me abro a, tu, a tus órdenes Tu voluntad. y así es. Y cuando yo digo eso, Clarita, me encuentro contigo en el camino, se me abren puertas inimaginables. Entonces yo digo, ok, estamos en el camino correcto. Medianita, cuando uno comienza a obedecer al plan, cuando uno dice me rindo, no es darse por vencido, sino comprender que hay cosas que no entendemos o que no comprendemos mientras pasemos por el dolor. ¿Eso qué implica? Que tenemos que caminar igual con la realidad como está, pero sin embargo tenemos dos opciones: no lo caminamos sufrido y más doloroso, o no lo caminamos de una manera un poco más amorosa. Entonces, este live va a quedar grabado, por supuesto, porque es una joyita. Digo, estas son joyitas que hay que guardar en el corazón. Y por aquí decía Erika, sí, lo que pasa es que muchas veces llevamos duelos y todos sentimos que es muy difícil, pero mira que sí se puede. O sea, aprender a verlo de otra manera es mucho más bonito. La pérdida igual está, o sea, eso es indudable, no la podemos devolver, no podemos hacer que sea diferente en el sentido físico, porque eso sí es inevitable y pasó, pero yo creo que la forma en que tú lo integras, esa es la diferencia. Que a muchos les gusta poner las fotos, bien, que no les gusta poner las fotos, quítelas. Mira cuánto tiempo ha pasado
y mira con la paz que hablas ahorita. Y yo creo que eso es el resultado de todas las terapias, de todos los encuentros, de todo. Yo incluso digo muchas veces, mira, no te niegues a recibir la medicina si la requieres. Es mejor tenerte una terapia con tiempo limitado, pero ojalá que haya una forma de desintegrar ese sistema médico para poder volver a retomar la normalidad sin la medicina, que ojalá ya no se necesite. O sea, hay tantas posibilidades. También está la medicina alternativa, hay homeopatía, o sea, hay tantas cosas, pero usualmente cuando llega este dolor, muchas madres, muchos padres se hunden en un hueco en donde la culpa no les permite verse, y por eso yo tocaba el tema de la culpa, porque sé que generalmente, y no debe dar pena, porque el cielo lo comprende, porque una vez el maestro me decía que no sientan pena porque nos echan la culpa, porque sabemos que eso es lo que han aprendido desde la culpa. Pero aquí no hay culpas, sino aprendizajes. Y yo quiero que comprendan que muchas veces estos seres pequeños, no estoy hablando de almas pequeñas porque son almas grandes, vienen con una misión empacada de una forma en que no es agradable, como es la muerte o el trascender. Pero mira, una sola madre, ¿a cuántas personas le entrega un mensaje de esperanza cuando lo sana? Cuando esto sucede, su hijo ha cumplido la misión, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, yo decidí hablar de esto, no necesariamente todos los padres tienen que ir a contar su historia abiertamente en Instagram para que sientan que están cumpliendo con la misión de su hijo, pero sí la del aprendizaje. Hijo, si este fue el acuerdo que hicimos, lo voy a honrar, voy a respetar lo que un día hablamos, así hoy me incomode, así hoy me duela, así hoy no quiera vivirlo, pero sé que van a pasar muchas cosas después y voy a esforzarme por hacerlo mejor. Lo que resiste persiste, y el dolor con el cual uno se ensaña y yo y tengo culpa y decides no salir, va a crear una resistencia enorme a absolutamente todo. Y te digo porque he visto personas que tienen todo para volver a ser felices y no pueden. Duelos de 20 años, madres que han vivido enfermas, medicadas con muchísimo, o sea, para la depresión, pero súper requete medicados porque nunca pudieron salir. ¿Qué es lo más importante? Lo acabas de decir muchas veces, busque ayuda, no se quede solo, escucha a otros, aliméntate con información de valor. Empezaste a buscar porque dijiste, bueno, busqué por aquí en la religión, en esta no me dio, busco por acá. Y lo importante es empezar como a tener guías amorosas, pero que sí te demuestren la salida. Este fin de semana me decía un maestro que estaba canalizando un mensaje y me decía, la puerta de salida es la puerta de entrada. Y yo escuché esa frase y a mí se me quedó. Yo decía, pues claro, o sea, yo salgo y ahí ya estoy entrando a algo diferente. Precisamente cuando salimos de este cuerpo, entramos a otra vida. ¿Te das cuenta qué lindo? Yo decía, la puerta de salida es la puerta de entrada. Salimos de esta, entramos a la otra. Y adivina quién va a salir corriendo a buscar a su madre el día que le llegue su momento. Adivina quién le va a tener su camita tendida, su comida. O sea, yo me imagino esto como tan lindo. ¿Quién va a estar ahí? Pero lo que yo sí escucho, mi Dianita, siempre es, no quiero que vengas todavía. Quiero que cumplas tu plan según fue acordado. Quiero que estés ahí todo lo que te corresponde, mamá, para que cuando vengas hayas cumplido con tu parte y ambos sanemos y cumplamos para qué nos encontramos. Que el dolor no haya sido en vano, que no haya sido para nada, sino que tenga el sentido que le podamos dar. Entonces, mira qué importante todo lo que nos cuentas. Eh, Dianita, tú decides abrir este canal y empiezas a hablar de estas cosas, ¿con qué te has encontrado? Porque yo creo que cuando uno da un paso tan importante que es el hablar sobre lo que en algún momento dolió, cada uno con su, como dicen, cada loco con su tema, todo cada uno con su historia. Yo salgo a hablar de esos temas de mediunidad de una manera muy diferente a como se ha hablado hasta ahorita. Tú llegas a hablar de la muerte de una forma, no desde el dolor y la pérdida, sino, venga, yo quiero que todos aprendan que sí se puede. ¿Con qué sorpresas te topas tú aquí? Son diferentes, porque unas me dicen gracias, gracias por hablar de eso, me ha pasado lo mismo, y otras personas me dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted está loca o qué? ¿Cómo así? Que usted se va, que su hijo, que se encuentra con su hijo, que tiene señales, y yo les digo, sí, es que yo creo lo que yo quiero creer. Entonces también ahí está la invitación de que
con estos temas tú creas lo que tú quieres creer. Aquí se cuentan la forma como yo lo viví, la forma como Clarita ha podido estar en sus terapias con muchas personas, pero cada uno cree lo que quiere creer. Y si a mí creer en que mi hijo, cada vez que yo me encuentro una pluma, es mi hijo diciéndome, mamá, aquí estoy contigo, o cada vez que yo salgo al parque y me encuentro un pajarito y se me queda mirando y me acompaña por mucho tiempo y decido que ese también es mi hijo o mi guía espiritual diciendo, mira, aquí estoy contigo, entonces yo lo creo. Y, y es no engancharnos, o sea, nos podemos encontrar muchas personas con muchas creencias arraigadas. Yo pienso que esas mamitas, y me da mucho dolor saberlo, que llevan 20 años en un duelo y también por eso decido abrir este canal y hablar abiertamente de la muerte, porque necesitamos llegar a muchos corazones y que las personas entiendan que realmente la muerte no existe, que la muerte es solamente un símbolo, que nosotros regresamos a casa, como muchas veces lo has dicho, y lo creo así. ¿Por qué? Porque mi hijo me lo ha demostrado de muchas maneras. Y el yo pasar por esto no fue en vano. Entonces yo también decido, ok, yo ya pasé por este dolor. Yo ya sé qué es sentir esto. Si yo con este dolor y con todo lo que viví puedo ayudar a otra persona, lo voy a hacer. Y si yo lo elegí en mi plan del alma por allá arribita, entonces me voy a hacer responsable y lo voy a hacer. O sea, no quiero irme a este plano terrenal sin yo no haber cumplido mi misión. Y si mi misión es esa, y ya me pasó, porque es que ya me pasó, ya no puedo decir, cerrar los ojos y decir, no me pasó, no, es que ya me pasó. Y lo estoy haciendo de la manera que yo creo que es la adecuada, pues me hago responsable. Y si yo puedo ayudar a muchas almitas a recordar que estamos aquí por un plan, porque vamos a regresar a casa en algún momento, entonces me doy, me hago dispuesta, me dispongo a dar y clarita, y aquí estamos en este proceso y en este proceso nos encontramos almas como tú, como Gonzalito, como muchas otras personas que van a llegar para ayudarnos y ayudarnos entre nosotros y poder ayudar a otras personas, mi Claris. Lo más lindo es que armamos comunidad y yo digo siempre hacer las conexiones, tú conmigo, yo contigo, tú con el otro, digo yo, se dan unas conexiones muy bonitas. Cuando te decía qué sorpresas te llevas, porque yo sé que a veces se nos olvida tanto el respeto por lo que vive el otro. Porque cuando, digamos, yo estaba en estos temas de mediunidad, que también pues son un poco raros para muchos, imagínate que yo estaba en Inglaterra en un entrenamiento y recuerdo que cuando alguien dijo, no, imagínense, ja, que es que tal niña venía a comer pollo y decía que no podía comer pollo porque ella sentía el dolor del animal en el sacrificio cuando estaba pendiendo la carne a su boca. Y yo me acuerdo que yo estaba escuchando todo lo que hablaban y yo callé un momento y yo dije, yo siento que no, esto no puede burlarse, porque yo recuerdo cuando se estaban burlando de mí cuando yo veía y los otros no veían. Entonces el hecho de que yo vea y el otro no lo haga, no significa que no existan, sino que no todos vemos las cosas de la misma manera. Entonces yo en ese momento interioricé y yo dije, sí, quizás ella siente el dolor del animal cuando yo no, pero todos somos canales diferentes. Que tú recibas plumas, mira, yo te podría mostrar aquí, a veces pinto plumas porque alguien va a decir, ah, pero a mí también, y a mí también gracias. Claro, yo siempre pregunto, ¿qué es lo principal? ¿Quieres pedir perdón? ¿Quieres dar las gracias? ¿Qué quieres decir? Te amo. Entonces, claro, lo que tengo que decir, usualmente lo escribo grande. Y si lo remarco muchas veces, yo sé que es como un sentimiento, ¿cómo más voy a expresar que es el sentimiento más predominante de la personita que está ahí? Entonces, cuando vivimos esto, nos damos cuenta que primero que todo, que juzgar no se nos da. Los duelos son diferentes, son individuales y se deben respetar, porque a cada uno nos duele diferente y que son procesos que se viven a destiempo, que son cíclicos. Una vez estamos arriba, otras veces estamos abajo, que nos tenemos que tener mucha paciencia. Pero teniéndonos paciencia no podemos pretender que que el tiempo lo cure todo, porque el tiempo lo que te da es la oportunidad de buscar ayuda para curarte, pero el tiempo solo que hace si tú no te mueves.
Entonces imagínate como que si el tiempo cura todo, yo me puedo quedar aquí y yo no voy a envejecer, el músculo aparece solo. Yo me tengo que mover, a mover el músculo para tener masa muscular y que cuando llegue a los 90 yo me pueda movilizar, porque no el tiempo no me va a curar, sino que me va a enfermar. ¿Sí? O sea, es literal. Entonces, cuando vemos a una persona que sí lo está haciendo y que dice, yo sí pude, te garantizo que todavía hay momentos en que lo extrañas y lloras, ¿o no, Dianita? Eso te iba a decir, mi Clarita, que después de mucho tiempo eso no quiere decir que yo deje de sentir. Y más yo que trabajo en una escuela aquí de niños adolescentes, entonces hay muchos niños que se me presentan y, y yo siento esa energía y siento la energía que es él y muchas veces se me sale una lágrima porque siento que es mi hijo a través de ese chico diciéndome, aquí estoy mamá, pero es tan fuerte la conexión que yo lloro porque yo sé que es él y yo lloro y digo, ese niño cómo se parece a mi hijo y lloro, entonces sí, siento mi dolor, lloro, me voy para el baño, me seco las lágrimas y le digo, hijo, gracias Mm. porque a través de ese niño me dijiste que estás aquí conmigo y sigo. Y hay días que me da muy, hay días que no quiero levantarme de la cama y lo pienso mucho. Digamos que el día de su cumpleaños o X día, sí, hay momentos de que lloro o como te digo, a mí los niños me recuerdan mucho a él. Te Entonces das hay niños permiso, te das permiso de sentirlo, te encierras, lloras y ¿qué pasa después? y sigo. Ahí está, ahí está, así. Es que uno no es que, no, yo no puedo llorar, yo no puedo llorar, este dolor ya lo superé, no vaya, llore. Yo hay días en que me cierro y digo, hoy definitivamente necesito estar aquí, necesito llorar, la humana necesita sentir, pero yo siempre hablo de esto. Pero llega el momento en que yo me sacudo, me arreglo, me pongo y digo yo, no, 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 pero yo no me quiero quedar en esa tristeza, no me quiero seguir, no invalidar la emoción, pero tampoco quedarme validándola todo el tiempo porque si no, no salgo de ahí. Entonces, qué bonito, porque yo siento que a través del dolor aprendemos a conocernos, a través del dolor nos damos cuenta que duele tanto porque amamos tanto. Entonces, que no es como decir, eh, inclusive, ahorita que estamos hablando de hijos y hablabas de estos adolescentes, yo quisiera también darle un espacio a esas mamitas que pierden a sus bebés que ni siquiera saben la carita de su hijo o ni siquiera saben una historia con su hijo, porque lo perdieron en su pancita, porque tuvieron un aborto voluntario, involuntario. Por las historias sé que no cabe el juzgamiento. De un modo u otro, hay acuerdos entre almas y sé que en cualquiera de las funciones, de las formas en que sucede, duele. Así que la idea es que sepamos que esas almitas siguen vivas, que esas almitas se comunican. Y si tienes el gran regalo de darte la apertura de recibir información que así te cueste, es importante o es diferente, qué bonito. Porque a veces nos damos cuenta que escuchando otras cosas valida lo que de pronto no habíamos entendido. Aquí de pronto alguna madre o algún padre que ve y dice, ay, con razón, yo también soñé con mi hijo, pero pensé que me lo estaba imaginando y también pensé que estaba loco, cuando ahora entiendo que era mi hijo tratando de comunicarse porque era un sueño vívido, lúcido. O una madre que se encuentra siempre, o sea, yo llegaba a escuchar que se encuentran plumas debajo de libros, o sea, tú te alcanzas a imaginar, en un consultorio cerrado se encuentran plumas. Y muchas veces en la consulta aparece. No siempre, digamos, como tú sabes, a mí me gusta recibir lo que ellos entregan. Generalmente entre lo que entregan están las respuestas. Más sin embargo, no me gusta presionarlos, sino que sean ellos quienes cuentan. Y a veces también se escapan cosas, obviamente, pero que sepamos que al final todos encontramos la sanación de una manera diferente. Unos en la iglesia, otros en una oración, de otra religión, de la manera que sea, podemos ayudarnos de muchas maneras. Dianita, yo quiero darte las gracias porque nada más hermoso que un testimonio amoroso de una madre que lo logró. Y recuerda, no lo logró porque no llore o porque no le hace falta, sino porque no se quedó en el dolor. Y te valoro y quiero darte mis respetos de todo corazón, porque yo sé que sentarte aquí, hablar hoy así, con amor, sin dolor, ha sido un proceso que te lo has ganado solita. ¿Mm? Mi Clarita, yo honrada de estar aquí contigo, de poder ayudar a mucha gente. Si alguien necesita hablar, si alguien necesita desahogarse, no duden en contactarse conmigo, hablamos, charlamos, miramos las cosas desde otro punto de vista. Recuerde que todos estamos aquí en un proceso de crecimiento. Dianita,
En tu Instagram pueden contactarte, Sí, ¿verdad? Si hay una mamita que de pronto quiere comentarte algo, quiere sí. escribirte algo, o si alguien le quiere escribir, te felicito, eres una mujer valiente. Todo lo que sientan, a Dianita la encuentran en @dianarroyave.oficial. Y Ujú. bueno, te agradezco también por eso que concierne al contacto. Sabes que ya después de la canalización yo no me acuerdo de nada, mas sin embargo a mí me da una alegría enorme cuando sé que el cielo trajo el mensaje que pudo apoyarte a ti y que tuve el privilegio de que me usaran a mí para esto. Así que te agradezco en el alma y que sigas en esta misión que el Padre te ha encomendado, que el cielo sabe que aunque sea una sola persona, que el día de hoy se vaya con su corazón lleno de cosas bonitas, cumpliste, cumplimos, Janita. Así que te mando un abrazo muy grande. Gracias a todos aquí los que compartieron sus historias, se leen, Gracias. se sienten y bueno, recuerden, la puerta de salida era la puerta de entrada. Entrada. Medianita, que tengas una excelente semana y a todos un excelente día. Gracias, bendiciones. Bye. Bendiciones.